Los videojuegos son una entretención que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, ya sea desde los años 80 con Pac-Man hasta el día de hoy con Elden Ring. Y es más que obvio que los videojuegos llegaron para quedarse. Incluso me atrevería a decir que la mayoría de la población mundial le gustan los videojuegos o por lo menos uno en específico. Solo es cosa de ver la cantidad de perfiles que tiene Steam. Y ojo que esto solamente es Steam. Todavía nos queda Sony, nos queda Microsoft, nos queda Nintendo, que son empresas las cuales tienen caleta de consolas en las cuales todavía hay jugadores activos. A mí, por ejemplo, me encantan los juegos. Y obviamente, como toda persona normal, también tengo mis enojos. Si hay un weón que no sale de su casa hace 6 meses y está arrasando con todo mi equipo, al punto de que ni siquiera deja jugar a su propio equipo, obviamente me va a hacer enojar. Pero tampoco me voy a enojar al punto de salir a la calle y pegarle a la primera persona que le vea. No, weón, solo va a ser un enfado que me va a durar como 5 segundos y que lo máximo que puede llegar a pasar es que me tire FK de lo ultra mega chato que me tiene. Pero dejando eso de lado, a mí me gustan los juegos porque me permiten entrar a un mundo distinto, más interesante y que me hace olvidarme de la aburrida vida tradicional, porque yo encuentro que nuestra realidad es aburrida. En cambio aquí puedo estar en mundos mágicos como Elden Ring y Rayman Legends, puedo pasar aventuras inimaginables como con Uncharted, God of War, It Takes Two, Red Dead Redemption, y simplemente me hacen sentir de una forma diferente. Me dan una emoción por seguir avanzando y una tristeza cuando estoy por terminarlos. Siempre quedo como con un vacío después de terminar un juego, tipo, ¿cómo voy a seguir con mi vida después de jugar esto? Y sí, obviamente lo puedo repetir todas las veces que quiera, pero nunca va a ser como la primera vez. Y es en este punto cuando me adentro a otro tipo de juegos, unos que no tienen fin por así decirlo, los shooters, juegos de disparo los cuales me encantan como Call of Duty, Apex, Overwatch, juegos los cuales me entregan una acción rápida y muestran cosas violentas. Pero toda mi vida he escuchado algo, y es que según algunas personas, estos juegos te hacen más violento. Y es que yo desde muy niño siempre pensé que los juegos no tienen la culpa de que haya gente violenta, porque desde hace muchos años vemos la violencia en muchísimos lados, en las películas, en los libros y desgraciadamente la vemos todos los días en la vida real. Es cosa de ver las noticias y todos los días pasa una tragedia, al punto que ya estamos acostumbrados a la weá, porque díganme, ¿a quién no le ha pasado que se levantan temprano para, no sé, ir al colegio, trabajo, lo que sea? Prenden la tele para ver un rato las noticias mientras toman desayuno y lo único que sale es violento asalto, violento portonazo, violenta encerrona. Y yo creía que todos pensaban igual que yo, pero a la hora de sacar el tema sobre la violencia y los videojuegos, siempre la gente mayor que yo, que son de otras épocas, me decían que los juegos sí hacen a la gente violenta. También me decían de que hay estudios que lo demuestran, pero nunca me mostraron cuáles. Y hay que dejar algo bien claro, y es que no es lo mismo enojarse cuando uno pierde a ser una persona violenta. Porque cuando uno pierde solo tiene una rabieta que te dura un rato y seguís jugando como si nada. En cambio, el ser violento es una persona que no tiene control de su ira, que siempre se deja llevar por el enojo. Y por gente con este pensamiento errático sobre los videojuegos, tenemos joyitas como esta. ¿Comienza el juego? Dale, Vamos. Vamos. Dale, Jorge. Dale que Que mates, empieces a matar. Ahí tenés a la mina, matala. a mí Yo estoy definitivamente no me sale esto. Bueno, no sé, te tiene que salir. Trata Acá- de no meterte, Esteban, porque me molesta. Pero pará, Jimenito, ¿qué ya estás Dale, enajenado. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. No sirvo. Juegue un Tranquilízate. poco No, usted no con él. sirvo que- Yo no puedo. Tranquilízate. Y se lo pasás a otro. El usuario Pizarro Ahí, ahora dale. lo controla Esteban. Tomá. Enfoca el tipo y disparale. De verdad que nunca voy a superar esta obra de arte. Pero la gente no solo busca relacionar los videojuegos con cosas como esta. En algunos casos sí se fueron a la chucha. Llegaron en sus autos a las 11 de la mañana, cada uno en el volante del suyo. Eric Harris, de 18 años, quien estacionó en la entrada sur de la escuela, y Dylan Klebold, de 17, quien estacionó en la entrada oeste, para después encontrarse con Harris en la entrada sur. Ingresaron con 2 bombas, las cuales colocaron en la cafetería junto a las mochilas de los estudiantes. A las 11:17 vuelven al auto de Harris a esperar el estallido de las bombas para entrar y disparar a todo aquel que no hubiera muerto. Pero las bombas no estallaron, por lo que decidieron ingresar y llevar a cabo la masacre con sus propias manos. Y el resto es historia. Lo que les acabo de contar es el minuto a minuto de la masacre de Columbine, una tragedia la cual marcó a todo el mundo y en especial a la sociedad estadounidense. Y después de este suceso, muchas personas intentaron culpar a los videojuegos de esto, ya que los responsables de esta catástrofe eran muy fanáticos de Doom, en especial Harris, al punto de que este creó varios mapas para este juego.
Y él de por sí era una persona violenta, porque él estaba mal de la cabeza. Ellos eran unos lunáticos, unos enfermos que para más remate sufrían de bullying en la escuela, lo que los hace tener aún más rabia con la sociedad y en especial con sus compañeros. El hecho de que jugaran Doom no era la causa de su agresividad. Yo también juego Doom, de hecho lo han visto varias veces como gameplay en este canal, y yo no soy una persona violenta. Y sé que mi caso es distinto al de ellos, pero entonces eso demuestra de que los que tenían el problema eran ellos, no el juego. Obviamente la agresividad que ellos tenían es algo que viene desde mucho antes. Y Doom solo era el lugar donde ellos podían hacer realidad sus enfermas fantasías. Y si realmente tuviéramos que buscar un culpable para esta tragedia, yo le echaría la culpa a 3 factores. El primero sería el nulo control de armas que hay en Estados Unidos, que literalmente a los 18 años puedes ir y comprar un arma en la feria. El segundo sería la poca importancia que se le daba a la salud mental en las escuelas, porque no todos los alumnos tienen acceso al psicólogo de su colegio. Yo en mi caso llevo muchos años en el mismo colegio y nunca en mi puta vida he visto a ese señor o señora, al punto que ni siquiera sé su género, weón. Y por lo que sé, en Estados Unidos tienen este sistema del consejero escolar, pero viendo todos los tiroteos que se han llevado a cabo en este país, les pregunto a ustedes, ¿realmente creen que funciona? Y como último, está la poca protección de bullying que reciben los alumnos, y en especial en esos años, porque en Estados Unidos el acoso escolar es muy fuerte. Yo tengo varios familiares los cuales hicieron la prepa allá, y nosotros vemos en las películas cómo meten a la gente en los casilleros, les meten la cabeza en el inodoro, los rangos que tienen dentro de la escuela, los grupos, toda esa mierda. Bueno, todo es real, no es ninguna exageración. En mi opinión, yo creo que ninguno de los protagonistas de esta historia tuvo ayuda con estos factores, en especial los últimos 2. Entonces, si hay que echarle la culpa a algo, es a esto. Pero bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, de que si los videojuegos realmente nos hacen más violentos. Y la respuesta es que no. Desde el caso mencionado anteriormente, se hicieron pruebas con la intención de demostrar que los videojuegos sí nos hacen más violentos, y tuvieron unos resultados un poco cuestionables, ya que de primera hicieron estas pruebas con muchas menos personas que en los estudios actuales. Y sus conclusiones son un poco absurdas, ya que son prácticamente decir, tú eras violento cuando ibas a la escuela y jugabas juegos agresivos, entonces por eso, pues, listo. Y la verdad, tampoco eran violentos como ellos lo llaman, ya que preguntaban si cometían actos de vandalismo, lo cual no tiene tanto que ver con la violencia, más bien va de la mano con la rebeldía. En cambio, en los estudios más actuales no se ha logrado relacionar directamente la violencia con los videojuegos. Como ejemplo de esto tenemos este estudio donde analizaron a 1092 jugadores de Apex Legends y a 1488 jugadores de Outriders, y en ambos juegos no se mostró un cambio relevante en los niveles de agresividad de los jugadores, y tampoco hubo un cambio en el periodo de tiempo que se les pidió no jugar a estos juegos. Miren, yo pienso y siempre he pensado que los juegos no tienen nada que ver con la agresividad de las personas. Porque obviamente si alguien tiene conductas violentas es por su salud y estado mental. Una persona que quiera hacer un tiroteo no es porque jugó un juego de disparos, es porque está mal mentalmente. Porque si lo pensamos, en la era de la Inquisición fue donde se inventaron las peores torturas, y eso fue antes de los videojuegos. Pero esto pasaba porque estas personas estaban mal de la cabeza. ¿A qué mierda se le ocurre meter a una persona en una cápsula con pinchos? O también, esto se ve en el reino animal, los delfines son unos sádicos de mierda y ellos no juegan juegos de disparos. Pero creo que esto ya quedó más que claro. Como última opinión diría que en vez de culpar al cine, los libros y los juegos de lo mal que está nuestra sociedad, mejor se debería empezar a focalizar más la salud mental de los ciudadanos, porque esa es la única forma de evitar estas tragedias. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Me gustaría que me dejaran en los comentarios su opinión sobre este tema o si me faltó algo que agregar. Yo siempre voy a estar leyendo y respondiendo a todos sus comentarios. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda que puedes suscribirte, darle a like, activar la campanita, seguirme en Instagram, todo eso. Es gratis. Bueno, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.